En el Día Internacional de la Mujer se reconoce a la mujer, se valora a la mujer, se le da su lugar en nuestra sociedad. Sin embargo, en la Biblia ya se le reconocía ese lugar tan importante y especial. ¿Quieres saber cuáles son esos reconocimientos que Dios le da a la mujer? Quédate con nosotros, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, quiero invitarte para que puedas solicitar gratuitamente este estudio bíblico Evidencias. No te lo puedes perder, solicítalo gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Solicito a la hora, disfrutarás de un estudio de la palabra de Dios muy bonito, así es que no te lo puedes perder. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En esa fecha se homenajea a las mujeres que se levantaron alguna vez para reclamar sus derechos en medio de una sociedad que no la valoraba. El 8 de marzo de 1857, un grupo de mujeres realizó por primera vez una huelga para defender esos derechos importantes para ellas. Fue en una fábrica textil de los Estados Unidos donde ellas realizaron sus reclamos. El público femenino de aquella época reclamaba claramente sus derechos fundamentales. Estas mujeres pidieron dignidad en el trato, ya que sufrir violencia física o sexual durante los turnos era algo prácticamente común. También pidieron reducción de la carga horaria de trabajo a 10 horas, ya que la carga era de 16 horas. Y también solicitaron salarios equivalentes a los de los varones, que trabajaban en lo mismo, ya que las mujeres recibían solo el tercio del salario por el mismo trabajo. Algunos pensadores contemporáneos intentan crear movimientos para valorar a la mujer o reclamar los derechos de ella. En la actualidad, el movimiento feminista pareciera defender esos derechos que la mujer tiene. Sin embargo, lo que ellas están logrando a través de ese movimiento es generar un contexto de odio en contra del hombre. Y así se está formando una rivalidad entre hombres y mujeres. Eso no es el verdadero principio de valoración para la mujer. Sabes, en la Biblia, ya desde muchos años atrás, Dios siempre buscó darle a la mujer el lugar que merece, el lugar tan importante y especial que ella tiene. Desde el principio del Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer como personas iguales. Ahora, hay muchas maneras en la Biblia como Dios valora a la mujer. La primera mujer de quien vamos a hablar el día de hoy es Jocabet. Quizás no has escuchado su nombre, pero Jocabet fue la madre de Moisés. Moisés es un personaje famoso en la Biblia. Famoso porque Dios lo guió para libertar al pueblo de Israel. Famoso porque también él tuvo una cercanía con Dios y recibió la tabla de los 10 mandamientos. Y también porque él escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Moisés fue un hombre muy fiel a Dios. Ahora, ¿por qué fue tan fiel? ¿Será porque su madre lo instruyó? ¿Será porque su madre estuvo cerca de él? Bueno, esta referencia a Jocabet la encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. El texto bíblico dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Fíjate la valentía de Jocabet, de tener su hijo, pero también a la vez esconderlo, refugiarlo, protegerlo. Te voy a explicar un poco el contexto de esta situación. Acontece que en ese tiempo el faraón, que era el gobernador de Egipto, el faraón había ordenado que debían morir todos los niños recién nacidos, todos los niños varones recién nacidos de los israelitas. El faraón temía que los israelitas se vuelvan una nación mucho más fuerte de lo que era y se levantaran contra él. Es por eso que la orden del faraón era exterminar a todos los niños nacidos de Israel. Frente a eso,
la madre de Moisés, Jocabet, demostró valentía y coraje para cuidar, guardar y proteger a su hijo. Miren el versículo 3. Ella hizo lo siguiente: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Jocabet, esta mujer tenía clara una idea: debía proteger, cuidar a su hijo de la amenaza del faraón. Ella, en medio de esa situación adversa, en medio de esa circunstancia compleja, ella decidió que su hijo no iba a morir. Jocabet dio a luz sola antes de que las parteras llegaran y escondió al niño por 3 meses. Estos hechos son suficientes como para saber que Jocabet era una mujer valerosa y que, por lo tanto, hacía lo correcto independientemente de las posibles consecuencias. Al contrario de lo que algunas películas muestran, Jocabet no colocó a Moisés dentro del cesto en la corriente del Nilo a la deriva para que al azar lo llevara al lugar donde se estaba bañando la princesa. No fue así. Antes bien, Jocabet lo ubicó de modo estratégico en el margen del río, justo donde la princesa acostumbraba bañarse. Su intención era que la princesa encontrara al niño. La evidencia más grande de esto se encuentra en que María, la hermana de Moisés, estaba observando lo que sucedía, y cuando la princesa encontró a Moisés y decidió criarlo, María, orientada por su madre, ya sabía exactamente qué debía hacer. Gracias a la providencia divina, Jocabet recibió la autorización de la princesa para criar a su propio hijo, y, más que eso, llegó a recibir un sueldo por ello. Creo que a cualquier madre le gustaría recibir un sueldo por criar a su propio hijo, ¿no es así? Jocabet disponía de poco tiempo para formar a su hijo. Según la tradición egipcia, 12 años después, el niño debía volver al palacio del faraón. Entonces Jocabet debía aprovechar al máximo ese tiempo precioso que tenía para formar a su hijo. Y así lo hizo. Jocabet le enseñó a Moisés quién era su Dios, en quién debía colocar su mirada. Jocabet le enseñó a Moisés cuál era su pueblo verdadero. Jocabet también le enseñó a Moisés cuál era su destino. Y el destino de Moisés no era estar en Egipto, era Canaán. Era la promesa de Dios que había hecho al pueblo de Israel. Ese era el destino de Israel. Además, Jocabet le enseñó a Moisés cuál era la verdadera cosmovisión bíblica de la vida. Debía colocar su mirada en las promesas eternas de Dios y no en las simples filosofías y teorías de Egipto. Saben, mis queridos amigos, muchas veces los padres le hacen obsequios a sus hijos, les hacen regalos, cosas valiosas, quizás hasta viajes, diciendo: este va a ser el regalo especial para ti, querido hijo, un viaje a Disney, un viaje a este lugar o un objeto valioso. ¿Sabes? El mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo es un legado de fe, es presentarle a Cristo con tu vida y con la palabra de Dios. Enfoca la mirada de tu hijo hacia Cristo Jesús. Tu hijo puede de repente desarrollarse como un gran estudiante en la escuela, en el colegio, un gran profesional. Puede ser el mejor en matemáticas, puede ser el mejor en biología o en otras ciencias. Pero lo mejor que podrías darle a tu hijo es el legado de la fe. Haz eso con tu hijo. Muéstrale a tu hijo que Cristo debe ser el centro de su vida. Queridos padres, queridas madres, formemos ciudadanos de bien, pero no solamente para esta tierra, sino para la eternidad. Así sucedió con Jocabet y Moisés. Fueron 12 años de educación que resultaron en 120 años de bendición. La primera etapa de la vida de Moisés en los brazos de su madre fue decisiva para que nada lo desencaminara. Como consecuencia, las riquezas de Egipto, su filosofía y toda la pompa de la corte no pudieron desviar a Moisés de aquello que su madre le había enseñado con tanto amor y dedicación. Millares de personas se salvaron como resultado de la educación que le impartió Jocabet. Jocabet era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret.
Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Jocabet es el ejemplo de una mujer enfocada, de una mujer valiosa, de una mujer valiente para enfrentar las dificultades. Ella no permitió que las circunstancias la distraigan de su objetivo de formar a su hijo para la eternidad. Debido a eso, hoy nosotros podemos ser bendecidos por ese testimonio tan valioso de esa gran mujer. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra obra puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Sin duda alguna, Jocabet es una mujer de valor y podríamos aprender muchas más lecciones de su ejemplo. Pero ahora quiero hablar de otra mujer cuya vida también tiene muchas lecciones para enseñarnos. Las reacciones ante las dificultades y los problemas de la vida son diversas. Hay personas que frente a un problema lloran y se abstraen y no saben qué hacer. Hay personas que frente a una dificultad buscan ayuda profesional, de alguna forma intentan salir. Hay otras personas que frente a una dificultad o a un dolor, a una situación complicada, le echan toda la culpa a Dios, reniegan de Dios, se apartan de Dios y pierden su enfoque de vida cristiana. ¿Sabes? A pesar de esas circunstancias, hay otras personas que en lugar de quedarse en el sufrimiento, en lugar de negar a Dios, se acercan a Él con todo su corazón, se aferran de Él, oran al Señor, abren su corazón y obtienen calma, esperanza y fortaleza para enfrentar las dificultades. En la Biblia encontramos otra historia de una mujer que enfrentó una dificultad muy grande. Su nombre es Ana. Ella se acercó a Dios y se aferró de Él con todo su corazón. Su historia está en 1 de Samuel capítulo 1 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. El texto dice así: Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. En la cultura en que Ana vivía, la esterilidad se consideraba como una maldición de Dios. No está de más recordar que se trataba de una idea cultural del lugar, pero esto no era necesariamente verdad. No podemos asegurar que las mujeres que no pueden tener hijos han recibido la maldición de Dios. Existen muchos factores genéticos y fisiológicos que pueden dificultar la fecundación en el útero de la mujer. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de no afirmar cosas para las que no tenemos pruebas. Sin embargo, en aquella sociedad, la mujer que no podía tener hijos era despreciada. Asimismo, no debemos olvidar que todos vivían esperando la venida del Redentor prometido, y por eso, cada vez que nacía un bebé, afloraba la esperanza de que había llegado el Mesías. Todas las mujeres acariciaban la posibilidad de ser la madre del Mesías. De ahí que no poder tener hijos era una verdadera tragedia, sobre todo porque privaba a la mujer de la posibilidad de ser la madre del Redentor. El texto bíblico nos muestra que Elcana amaba a Ana. Por eso, él le daba una parte muy especial a Ana. Ahora, por otro lado, también nos muestra el texto que Penina, la otra esposa de Elcana, la hacía sentir muy mal, debido a que ella no tenía hijos. La irritaba, la entristecía, la insultaba, y eso hacía que Ana se llene de sentimientos muy difíciles de manejar. Muchos de nosotros también enfrentamos circunstancias así, pero ¿cómo enfrentar esas situaciones? ¿Cómo hacer cuando tenemos eventos que nos traen dolor y sufrimiento? Vamos a ver lo que Ana hacía. Acompáñame en el estudio de la palabra de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Primera de Samuel, capítulo 1, 9 al 11. En lugar de rebelarse contra Dios, Ana clamó a Dios. Ana se acercó a Dios, abrió su corazón, derramó su alma delante de la presencia de Dios. En el mundo donde vivimos, hombres y mujeres sufren por diversas circunstancias. Sufrimos cuando de repente tenemos un problema matrimonial, o cuando tenemos a alguien enfermo en casa, o cuando de repente las circunstancias económicas son adversas para nosotros. Hay diversas áreas de la vida en las cuales podemos sufrir. Claro, si comenzamos a enumerar todas las razones por las cuales sufrimos, no acabaríamos este programa. Lo importante aquí es resaltar cuál es la actitud correcta para enfrentar esas dificultades. Y Ana nos enseña que la mejor forma de enfrentar estas situaciones es acercándose a Dios, es abriendo el corazón, es hablando con Dios en oración. Al respecto, hay una cita muy linda que me gustaría compartir contigo. Acompáñame a leerla. La oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual sabe cómo ajustar cada cosa perfectamente. A veces, dejamos de orar en ciertas circunstancias porque, a nuestro modo de ver, la situación es sin esperanza. Pero nada es imposible para Dios. Nada es tan enmarañado que no pueda ser remediado. Ninguna relación humana es tan tensa que Dios no pueda traer reconciliación y comprensión. Ningún hábito es tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido. Ninguno es tan débil que Él no pueda volver fuerte. Ninguno está tan enfermo que Dios no pueda curar. Ninguna mente está tan oscurecida que Él no pueda volver brillante. Si algo nos causa preocupación o ansiedad, dejemos de propagarlo y confiemos en Dios por restauración, amor y poder. Tenemos pues aquí otro ejemplo de una mujer digna de imitar. Ana nos enseña cómo nosotros debemos enfrentar esas dificultades, esos problemas tan adversos de la vida. Ana nos muestra allí que la oración es la principal arma del cristiano. La oración, si bien es cierto, posiblemente no traerá la solución para nuestro problema, pero en ella nosotros encontramos fuerzas y fortaleza para seguir. A través de la oración nos encontramos con nuestro Dios, el Todopoderoso, que nos fortalece. Además, si bien es cierto, aunque la oración no nos dé la solución inmediata, la oración nos da la calma, la paciencia y la esperanza para seguir adelante, continuar y no rendirnos. Vamos ahora a examinar la historia de otra mujer, una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer valerosa. Es la historia de Esther. Una mujer que en medio de la dificultad, el peligro, ella se enfrentó para darle paz a su pueblo, darle solución a su pueblo, darle esperanza a su pueblo. Nosotros podemos ver esas circunstancias difíciles en las cuales Esther y todo el pueblo de Israel vivía en el imperio medo-persa. Acompáñame en la lectura de este texto bíblico y de esta historia maravillosa de Esther en la palabra de Dios. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Usa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dios colocó a Esther como reina en el imperio medo-persa
y ella aprovechó sabiamente esa posición para poder traer salvación para su pueblo. Sin embargo, eso no era nada fácil. Ella tenía que acercarse al rey para poder contarle la situación que estaban viviendo, el peligro de muerte que ella corría junto con su pueblo. Pero acercarse al rey no era un asunto fácil, era un asunto de vida o muerte. Mira lo que dice Esther capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios dice así: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Te has dado cuenta que la situación de Esther no era nada fácil? Ella deseaba salvar a su pueblo, pero primero tenía que hablar con el rey. Y para eso ella debía arriesgar su vida, entrar delante de la presencia del rey sin ser invitada por él. No era una situación fácil. Sin embargo, Esther se fortaleció. Y la fortaleza no vino solamente de ella, la fortaleza vino de Dios. ¿Qué es lo que ella hizo? Pues mira lo que dice aquí Esther capítulo 4 versículo 16. Esther le dijo a Mardoqueo, su tío, le dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en la ciudad de Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fíjate, Esther estaba dispuesta a dar su vida por su pueblo. Ella estaba dispuesta a entregar su vida para salvar a su pueblo. Entonces ella se fortaleció en el Señor. Esa fuerza no vino de ella, vino de Dios. La comunión con Dios, la cercanía con Dios nos permite enfrentar las grandes dificultades. Solo aquel que se aferra de Dios, se aferra de la fuerza y la potencia de Él. Solo aquel que llega a Cristo puede recibir de Cristo ese poder. Amigo, amiga, aprendamos de esta historia valerosa de esta mujer para aferrarnos de Dios y enfrentar las más grandes dificultades, nunca solos, sino acompañados por el Todopoderoso. La cuarta mujer que vamos a estudiar el día de hoy es María Magdalena. De esa historia nosotros también podemos encontrar grandes lecciones. Quizás hay personas que dicen: ¿pero qué puedo aprender yo de esa mujer? Quizás hay personas que afirman diciendo: ¿pero será que de esa historia voy a poder aprender algo? En realidad hay mucho que aprender. Acompáñame a ver estas lecciones a través de la historia de María Magdalena. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María no nació como prostituta, sino que ella fue inducida a ese mundo tan vil y cruel por su tío. Su tío fue quien abusó de ella y la hundió en ese mundo de pecado y de dolor. Hay muchas personas en este mundo que también sufren por causa de las situaciones difíciles que les toca enfrentar. Tal vez el día de hoy estoy hablando para alguien que no quiso estar en esa condición de pecado, no quisiste de repente estar en ese dolor, en ese sufrimiento, nunca pensaste que ibas a pasar por eso, pero quizás otras personas te hicieron daño, quizás otras personas te guiaron por ese camino del mal, te indujeron a caer en esas dificultades y hoy te sientes preso en medio de esas situaciones complejas de la vida. Quizás estás así. Sin embargo, la historia de María Magdalena nos muestra que la gracia de Jesús puede alcanzar a cualquier persona, a cualquier ser humano. En esa historia nosotros podemos ver que Jesús extiende su amor y su perdón para todo aquel que le busca. El capítulo 12 de Juan nos muestra cómo esta mujer estaba
totalmente agradecida por lo que Jesús había hecho por ella. El hecho de que ella derramara un perfume a los pies de Jesús es prácticamente muestra que ella está derramando su propio corazón a los pies de Jesús, porque ella estaba muy agradecida de haber encontrado no solamente perdón, sino también restauración para su corazón. Querido amigo, amiga, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay vida que Él no pueda restaurar. Tu vida puede ser restaurada por Cristo. La gracia de Dios está disponible para todos. No culpes a otros por aquello que de repente te está sucediendo ahora. Puede ser que otros tengan la culpa, pero tú aférrate de Dios y Dios te va a libertar. Dios te va a sacar de allí. Así es que yo te invito para que vivas esa experiencia de perdón, de restauración, de gratitud delante de Dios, tal como lo hizo María Magdalena. Podríamos seguir hablando de muchas más mujeres cuyas vidas y ejemplos están registrados en la palabra de Dios. De esas mujeres nosotros podríamos aprender mucho más, solo que este programa no alcanza para hablar de todas ellas. Sin embargo, necesitamos terminar este programa hablando del regreso de Jesús. ¿Y por qué? Porque el retorno de Jesús nos da esperanza, tanto para los hombres como para las mujeres. Jesús vendrá a este mundo a restaurarlo todo. Y hablando acerca de esa gran venida, de una forma poética y de una descripción muy maravillosa, Elena de White describe lo siguiente. Los justos vivos son transformados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en el aire. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse jamás. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Cristo usó a la mujer como metáfora de su iglesia. Él desea que todos nosotros seamos parte de la mujer, es decir, de su iglesia. Si de repente alguna vez, querida amiga, tú te sentiste desvalorizada, recuerda una cosa, que el hombre más grande de este mundo, Jesucristo, te valoró muchísimo. Él te amó hasta el fin. No solamente Él amó a ciertas mujeres de su pueblo Israel, Él ama a las mujeres de todo el mundo, no solamente a las mujeres, sino también a todos los hombres. Él nos ama por igual. Él dio su vida por ti. Él volverá por segunda vez. Él es tu Dios, créelo, y Él te ama y valora muchísimo. Es mi deseo y oración que Dios siempre te fortalezca y siempre te bendiga.